Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio donde tratamos de mostrarle desde hace casi 15 años cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no?, que por supuesto, jocosamente, no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios que trabajan con la opinión pública. Y empezamos con una encuesta muy interesante. Alejandrina Retamar es una encuestadora santafesina que me hizo llegar una encuesta que hizo a nivel nacional sobre todo este tema de la corrupción K, cómo lo ve la gente. Y un par de preguntas interesantísimo. Siempre hubo y habrá corrupción porque hay en todos los países. Esta es la frase a la que le propone a la gente estar de acuerdo o en desacuerdo. Y fíjense qué interesante que la mayoría de la gente está muy en desacuerdo o en desacuerdo, más del 50% está en desacuerdo. Quiere decir que no es tan así. O sea, la gente ve que la Argentina es un fenómeno, o fue un fenómeno de corrupción realmente único en el mundo. Se están sobredimensionando algunos casos de corrupción para tapar la crisis económica de la gestión Macri. Es otra de las propuestas que hace Alejandrina Retamar, y la respuesta, en desacuerdo con esta frase de que se usan los casos de corrupción para tapar temas como la inflación, el tarifazo, el 70% dice que no. Te doy otra. Respecto del caso López, ¿usted cree que es el único responsable? No, 78%. ¿Quiénes también son responsables?, pregunta Alejandrina Retamar. Bueno, Cristina Kirchner, estas son respuestas múltiples. Cristina Kirchner, 61%. Julio De Vido, 75%. Aníbal Fernández, 60%. Todos los kirchneristas, 81%. ¿No? Esto es una encuesta nacional a opinión pública en general. Y finalmente, esta es la pregunta de fondo de la que me gustaría hablar un poco, es: para poder solucionar o prevenir el problema de la corrupción, ¿cree que es necesario reformar el Estado o la justicia? Bueno, y te dice que la justicia hay que reformarla en casi un 80%, y que el Estado hay que reformarlo más de un 50%. ¿A qué vamos con esto? A que a mí me da la sensación de que la opinión pública está preparada y está dispuesta y está con ganas de que haya una reforma de este Estado, porque el choreo kirchnerista no es solamente que se hicieron cosas y de paso se robó, sino que se armó un Estado para chorear. Y eso es muy distinto a alguien que, bueno, hace cosas y roba, pero así se queda con un vuelto. Es un Estado pensado para el choreo. Y además es un Estado infinanciable, porque Argentina tiene un costo del Estado sobre su Producto Bruto del 50%. Ni Suecia tiene eso. Y por eso es infinanciable. Por eso en Argentina hay inflación y a Macri le cuesta mucho domarla, por más que diga que seguramente que tiene ganas. El ministro de Hacienda, Pratgay, dijo que aspiraba a una inflación para este año de 20-25%. Bueno, ya tenemos mitad de año, ya tenemos mucho más que eso. Y va a ser muy difícil en los próximos años poder bajar esa inflación sin bajar el gasto público, o sea, sin achicar el Estado. Yo recuerdo que en la época de los militares, por supuesto, anatema, no se puede hablar de eso, había un eslogan bastante inteligente que era: achicar el Estado es agrandar la nación. Ah, la izquierda cómo le tiró a ese eslogan, una barbaridad. Algunos la pensaron de una manera distinta. Bueno, en vez de tener por ejemplo, David Cameron en Inglaterra dijo: en vez de tener un gran Estado, tengamos una gran sociedad. Pero la realidad es que la Argentina nunca va a levantar vuelo cuando el Estado le cueste el 50% del PBI. Tampoco van a venir lluvias ni de dólares de inversiones, está claro, ¿no? Con un Estado que te cuesta la mitad del PBI, no vienen inversiones. Pero la opinión pública, según esta encuesta, te muestra claramente que está preparada. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo es si el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para lograr
una reforma cultural en la cabeza de los argentinos para que estén dispuestos a cambiar ese Estado. Y yo recordaba cómo, es un ejemplo duro, ya lo sé, y me van a criticar un montón, pero en la Alemania nazi, cuando los norteamericanos ganan la Segunda Guerra Mundial, se encuentran que los alemanes estaban, obviamente, nazificados mentalmente, colonizados por el nazismo. ¿Qué hacen? Ahí tenemos unas imágenes tremendas imágenes de los campos de concentración, realmente atroces. Los norteamericanos les mostraron, era, digamos, la tecnología visual que había, era el cine, no había televisión, por lo menos no en Alemania. Les mostraron casi de prepo, por obligación a los alemanes, a ver esto. No sé si, Adrián, si podés pasar ahí, ¿no? Bueno, los argentinos vivieron algo parecido en relación a la corrupción. O sea, una especie de gran epopeya nazi de la corrupción. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, ahí habíamos visto, por ejemplo, los bolsitos de dólares de López que tiró por arriba del convento. Son imágenes visuales muy fuertes, pero es difícil mostrar la corrupción en imágenes. Es muy difícil mostrarla en imágenes. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿podría Macri pensar en usar la creatividad para mostrarles a los argentinos de la misma manera que hicieron los norteamericanos cuando entraron en Alemania para desnazificar a los alemanes? Una especie de deskirchnerización. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Y le digo con quién vamos a ver si el gobierno de Mauricio Macri no tendría que apelar a una especie de deskirchnerización como hicieron los norteamericanos con los nazis, ¿no? Una descolonización cultural. Lo tenemos a Orlando Adamo, que el hombre además de encuestador es psicólogo, muy interesante, y tenemos un lujo, porque lo tenemos a Jorge Imhoff, que es, experto en comunicación política creativo, y lo tenemos a Pablo Raciopi, que es un cineasta, ¿no? Y charlando con ellos estábamos viendo que realmente lo que ha hecho hasta ahora el presidente Macri en el tema de mostrar el pasado y mostrar por qué este Estado no funciona, no sé, a mí me pareció medio poquito. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo, primero me pareció que perdió un tema de tiempos, un tema de oportunidad, y después... Como que ya no está más a tiempo de mostrar la sorpresa de lo que encontraron. Uno siempre está a tiempo, pero hubiera sido mucho más oportuno antes del ajuste, antes del pedido. Y después un tema de formas, ¿no? Vos fíjate que más allá de las precisiones y de los hechos comprobados, hay una conciencia general sobre una corrupción muy alta en el gobierno que se fue, y sin embargo lo que más impactó en la gente, en la opinión pública, son dos hechos visuales, ¿no? Totalmente. Los dólares de la Rosadita y los dólares del convento. Lo que más impacta son esos dos hechos visuales, y el gobierno presenta este tema del Estado después
del ajuste y de un modo muy poco consumible para Claro, la el gente. Estado del Estado es el libro que escribió Hernán Iglesias Cilia. Es muy bueno, está muy bien documentado, pero te lo bajás de internet, no tenés que ir a comprarlo ni nada. Pero claro, no lo lee nadie. Lo agarraron algunos medios, ¿no? Hicieron algunas notas, Clarín, Nación, sobre todo. Pero... Sí, pero... No, iba a decir que a mí me parece, coincidiendo plenamente con lo que decís, a mí me parece que la oportunidad era la anterior, siempre, por supuesto, todavía estamos al principio, se pueden contar cosas, todavía hay tiempo. Yo creo también que la experiencia del impacto que tuvo el tema de los dólares en el baúl, porque hay que pensar lo que significa para la gente. Hay gente que nunca vio un fajo de dólares, no esa cantidad, claro, que no vio uno de esos fajos. De repente ver eso es donde claramente tenés un impacto que hay que aprovechar con un buen relato detrás que te diga, esto es lo que encontramos. Cuando uno escucha de quienes están en el gobierno ahora, el estado en que están la infraestructura de las oficinas públicas, donde hay lugares donde no hay ni internet, ni internet tienen, porque nadie se le ocurrió que eso había que hacerlo. Yo hubiera hecho una gran descripción visual de todo lo que pasó y decir, esto es lo que nos dejaron. Ahora nosotros vamos a tener que trabajar con esto. Sobre todo porque Jorge Injo mencionaba el caso de antes del ajuste. Porque claro, el ajuste ahora está parado por la justicia. Pero si vos le explicás a la gente, mira, esto no sirve y lamentablemente lo que viene no es fácil. La gente con una explicación clara, visual, capaz que te lo entiende y todo. Sí. Porque hay un tema, Diego, discúlpame, hay un tema que es más de fondo que de forma. La forma es importante, digamos, si esto uno lo hubiera mostrado de otra manera, más cercano a la gente, más que la gente pudiera agarrarlo y hacer lo suyo. Pero hay otro tema de fondo, que él lo planteó recién, que es el relato, y que lo planteó Antonio Sola hace un par de programas. Que lo entrevistamos acá, hace un par de programas, muy interesante. En comunicación política hay dos maneras de vincularse con una parte con la otra, que es o la emocional o la transaccional. Entonces, vos fíjate qué interesante lo que pasa el domingo, que el programa de Navarro, con una expresidenta no diciendo mucho, y por teléfono, frío, muy frío, equipara en rating a Majul con Pérez Corradi, hablando por primera vez, y a Lanata con su regreso. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien el kirchnerismo me parece que políticamente no tiene capital o se diluyó el capital político, las posibilidades políticas que tenga, sin embargo todavía hay un fuerte residual en parte de la población de ese vínculo emocional que lo sostiene. Ahora, ¿qué pasa con el oficialismo? El oficialismo no construyó ese vínculo emocional, no construye el relato. Entonces, ¿qué queda? Lo transaccional. Claro. La transaccional que hubo un contrato, pero ese contrato ya terminó. Yo te voté para un cambio de tono, para menos corrupción, para que se vayan los que estaban. Ese contrato ya está, ya expiró. Claro. Ya me lo diste. Y no hay una renovación del contrato. No es, viene el ajuste y yo te pido un sacrificio, ¿a cambio de qué? Claro. Si Bueno, no lo está que lo decía emocional, Sola, justamente lo falta transaccional. una visión de largo plazo, porque hasta ahora toda la visión es en el segundo semestre vamos a estar mejor. Después, bueno, en realidad el segundo Que no semestre... fue una feliz idea. No fue una No. feliz idea, la verdad que no. Pues se volvió un mito. Yo creo que lo que faltó fue como una preparación así como para el umbral del ajuste. Claro. Faltó una instrucción. Y una instrucción que podría haber sido visual, y de hecho hubo un indicio, que para mí fue el único, y que tenía que haber sido multiplicado en muchas áreas, que fue digamos, las dos imágenes de las montañas de dólares fueron casi pornográficas en cuanto a tenor de corrupción. Pero hubo una imagen que tuvo mucho impacto, creo que más que el estado del Estado, que fue la de las 16.000 sillas de ruedas. Para mí faltaron Más de una eso. serie de esas imágenes de todas las áreas. O sea, Muy fuerte. 10, 15, 20. Una saga de imágenes. El PAMI tenía sillas de ruedas para darle a los abuelos o a que los necesitaban y ni siquiera se los daba, los dejaba arrumbarse y arruinarse en un depósito. Vos fíjate que ahí creas el vínculo emocional, porque con Exacto. Eso tenés, totalmente. tenés un Claro. mensaje con un contenido emocional muy Totalmente. fuerte. Y vos sabés que las están arreglando, Sí. las están recuperando. ¿Y quién se Tampoco lo entera? están mostrando. Uno se entera porque está en algún circuito o porque lo encontrás en algún lado, pero los chicos de una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, creo que entregan alrededor de 200 ahora,
que recuperaron ellos mismos. Es decir, ¿vos cómo le explicás a la gente que el gobierno que se postuló, con los valores que se postuló, tenía sillas de ruedas tiradas? Una vergüenza. Bueno, el día que se conoce esa foto, digamos, se propaga inmediatamente por las redes y genera una indignación generalizada. Digamos, fue trending topic y aparte fue como el tema durante un par de días. Y yo creo que ahí ya el gobierno no necesita voceros, necesita mostrar una imagen. Es así de sencillo. Y yo creo que, no sé por qué, habrá razones seguramente que desconozco, pero me parece que ahí hubo una falta faltó la ecuación de cómo optimizar con pocas imágenes, transmitir el volumen del Estado del Estado. Yo tengo una teoría y es, remito a una entrevista que le hicimos a Jaime Durán Barba en febrero, antes del famoso discurso del discurso de Macri del 1 de marzo, primera inauguración de sesiones, el discurso más importante de un presidente, porque en definitiva es el primer gran discurso en donde, como es la primera vez, se esperaba que diera un panorama, digamos, una visión de largo plazo de su gobierno, y se había debatido todo el verano, ¿se acuerdan? Todo el verano se debatió si tenía que hablar de la herencia recibida o no, porque claro, iba avanzando el verano y no se escuchaba nada, y la orden que había bajado de Jaime Durán Barba era: del pasado no se habla, porque la gente está de buen humor, si le habla del pasado se me pone de mal humor. Pero es que vos necesitas que la gente entienda qué encontró Macri, porque después va a ser mucho más difícil salir. No es mágico que a los 2 meses, por el hecho solo que está Macri, se resuelve la inflación. Y la orden era no hablar. Y en la entrevista Durán Barba dice claramente: no hablar del pasado, ni un minuto con el pasado. Bueno, evidentemente cuando llegó el 1 de marzo el discurso, Macri no le hizo caso porque algo habló, pero como se la pasó el gobierno en ese debate interno, si hablamos o no hablamos, si hablamos o no hablamos, y bueno, quedó como una especie de empate. Y en ese empate a nadie se le ocurrió decir: che, llámenlo a Pablo Racioppi, cineasta, llámenlo a Jorge Imhoff, creativo de comunicación política, para pensar cómo deskirchnerizar a la sociedad. Bueno, yo creo que las imágenes de los dólares, las dos, suceden a pesar del gobierno. Claro. Y yo creo que termina haciéndole un gran favor, sucede a pesar del mandato de Durán Barba, y yo creo que le termina haciendo un gran favor porque lo de López, que no tengo dudas que es un antes, o sea, es el certificado de función del kirchnerismo, establece un antes y un después, y me parece que ¿cómo se llama? Que permite a la gente abrir la mente a un cambio, que es sí, lo que da la pero encuesta. Me parece que cae justo en el comienzo donde el mito del segundo semestre empezaba a tambalear, claro. Y creo que eso le da oxígeno al segundo semestre, y la encuesta, porque todavía estamos hablando de eso, todavía nos sigue impresionando la escena de y la encuesta de José López. Alejandrina Retamar justamente lo que está mostrando es que la gente entendió y está abierta a que le digan: muchachos, este Estado no sirve y Macri lo tiene que cambiar para que la Argentina pueda funcionar. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo les propongo justamente la siguiente pregunta. El gobierno de Mauricio Macri dicen que hay mucha gente que no está contenta con la idea de que Cristina vaya presa, y hay muchos que sostienen, muchos expertos en comunicación, o algunos, que sostienen que estaría mejor que no vaya presa y que no vayan presos los grandes capos kirchneristas, sino que se vayan desangrando de a poquito, por lo menos los próximos 2 años, hasta que sí, finalmente después desaparezcan y listo. Porque de lo contrario, no tendría Macri en quién referenciarse. La verdad, yo me pregunto, la gente, vamos a un corte, la gente, ¿es tan bolas que realmente va a comprar que el peronismo es otra cosa que el kirchnerismo? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Tienes ropa que lucir, sí.
¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, nos quedamos debatiendo esto, ¿no? De que el gobierno no está preparando a la opinión pública para el fuerte ajuste que es necesario, y tampoco está diciendo si realmente vamos a ir a un nuevo tipo de Estado. Pero la gran pregunta, ¿no? Es, ¿puede el peronismo sacarse la piel de kirchnerista en 2 minutos y decir, si la meten en cana a Cristina, zafamos y somos todos peronistas, nunca fuimos kirchneristas, o la gente no es tan gil, ¿no? Mirá, yo creo que el núcleo duro del votante es del peronismo. Es el único partido que tiene una base que se mantiene ya a lo largo de mucho tiempo, porque los otros la han ido perdiendo y es más volátil. Ese núcleo se puede poner cualquier piel que en la Argentina se venda sin problema, pero no ganás la elección con eso. Para ganar la elección necesitas el resto. El resto ese del medio, que es el que te termina de inclinar la balanza, no va a comprar esto fácilmente. Ahora, lo van a tener que presentar mejor. Porque, por ejemplo, el caso de López que vos mencionabas. López no puede haber hecho eso solo. López tiene que haber tenido gente por encima, en paralelo y por debajo. No digo todos, pero este razonamiento hay que trasladárselo a la gente. Bueno, en cuanto a la pregunta de culpabilidad de la encuesta de Alejandrina Retamar, hay más gente que lo ve más culpable a Debido todavía que a Cristina. Y para terminar con tu pregunta, a mí me parece que la gente esta vez quiere 2 cosas. Quiere ver gente presa, en serio, porque acá en la historia argentina relativamente nueva debe haber 2 o 3. Igual el gobierno que se fue está haciendo mérito por revertir esa estadística, porque ya tiene 2 y hace 6 meses que se fueron. No, y Jaime también. Por eso lo conté Jaime, o sea que es un lindo número, lo van a lograr. Y la otra cosa que quiere es que devuelvan las cosas. Y en este sentido hay un proyecto de ley, ojo, en el Congreso, que es la de extinción de dominio, porque una de las cosas que a nosotros en las encuestas nos pedían en la calle era: queremos que devuelvan, quieren ver que las cosas vuelvan. Claro, sobre todo cuando la gente tiene que pagar semejante factura de luz, dice, bueno, pero yo quiero ver que por lo menos parte de la plata que me robó Cristina vaya a que pague un poquito menos de tarifa de luz. Es que si no haces todo eso, en el acto te va a aparecer la demanda de inseguridad, la demanda por la inflación y por las cosas concretas, y ahí se van a encontrar un problema enorme. ¿Puede el peronismo deskirchnerizarse así fácilmente si llegan a meter la presa a Cristina y decir, che, nosotros no somos peronistas? Aparece, no sé, Kunkel diciendo, yo siempre fui, ya lo dijo, yo siempre fui peronista. Sí, yo creo que el peronismo, si uno mira para atrás y mira la historia, el peronismo siempre pudo hacer eso. Con Menem lo hizo bastante bien. Tardó un poquito, pero... A mí me parece que hay otra cosa que pasó dentro de tu pregunta, que es la especulación del gobierno de si ir por Cristina o esperar o manejar esa situación. De hecho, el ministro de Justicia, Garabano, y creo que el jefe de gabinete, Marcos Peña, los dos en su momento, hace unas semanas, dijeron que no les gustaría verla presa a Cristina. No sé si... A mí me parece que ahí hay algo que pasa un poco también con el informe del Estado del Estado. Y capaz que él lo tiene más medido, porque yo hablo más por intuición o por olfato profesional, no por mediciones, pero la gente quiere que se vayan modificando condiciones para que las cosas no se repitan. Entonces, la ley para recuperar lo robado, la ley de arrepentido, hay muchas cosas que está impulsando la Oficina Anticorrupción, más allá de las investigaciones que está haciendo, pero la gente también quiere que se deje de especular con ciertas cosas políticamente. A ver, por ejemplo, el Estado del Estado, más allá de si conviene o no conviene, cuándo conviene informar, lo que fuera, es un derecho de la gente de saber en qué estado está el país en el que vive. Tenemos ese derecho. Si no, no sabemos dónde estamos parados. No, y el Estado del Estado salió
al sexto mes de gobierno, al medio año de gobierno de Mauricio Macri, porque al gobierno no le quedaba claro que debía informarlo. Pero más allá de si le conviene o no le conviene al gobierno, lo necesita o no lo necesita, la gente tiene ese derecho. Y acá pasa lo mismo con Cristina, más allá de la especulación política. Si se comprueban delitos, tiene que ir presa en el momento que tenga que ir presa. Y si no se comprueban, no tendrá que ir presa. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque creo que la idea de la igualdad frente a la justicia es un pilar de la democracia. Ella cuando dice, me persiguen, y si hay investigada, la justicia como tiene cualquier que persona perseguir, sobre la cual hay duda, ¿qué hay obvio. que hacer? Si no, con ese criterio no persigamos a los que roban, no persigamos nunca a nadie, pues se van a sentir perseguidos. Y respecto de lo que vos decías del derecho de la gente, no nos olvidemos de una cosa, hemos vivido los últimos años sin estadísticas oficiales, sin saber por qué era estigmatizante cuántos pobres había. Desde el año 2008 no había datos sobre delito. Los datos de la inflación aparecían, desaparecían y el que aparecía no lo creíamos. Y eso no es normal. Sí, y se reconstruyeron estadísticas del PBI en donde se demuestra lo que Y ya ahora se sabía, se agregó el PBI. que el PBI había Cierto. crecido mucho menos, por lo tanto le regalamos a los tipos que tenían el famoso bono cupón PBI un montón, miles de millones de dólares, entre ellos uno de los tenedores dicen que era el propio Moreno, pero no se revisó el cupón SER, que es el cupón de la inflación, porque como se mintió con la inflación, ahí se pagó de menos. Y te vienen después un montón de juicios. Dijeron que no podían reconstruir, que no podían reconstruir. Termino con una reflexión, lo miro a Pablo Rasiopi, cineasta. ¿Debería Macri pensar en hacer algo así como estas imágenes que vimos al principio, no sé si podremos verlo de nuevo, de que hicieron los norteamericanos para mostrarles a los nazis lo que había hecho el nazismo? Sí, yo creo que sí. O sea, para mí el ejemplo es, además de las valijas y la mesa de la rosadita, de la silla de ruedas, y me parece que está en un muy buen momento para poder hacerlo, o estuvo desde el principio en un buen momento, porque hay como una... por lo menos yo lo veo así, que en los 80, por primera vez, ingresó en Argentina y en el mundo como un paradigma que era los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles fueron las violaciones? ¿Qué hay que juzgar? Claro. ¿A quiénes hay que condenar? Y la corrupción, que es una de las preguntas de la encuesta que vos leíste, una de las primeras, que era, bueno, si hubo siempre, si no hubo siempre, si es hay igual, en todo el mundo, si hay en todo el mundo, bla, bla. Esa explicación, digamos... La gente dice que no, dice que la gente nota que la Argentina es un país especialmente corrupto. Bueno, digo, sí, también en la región hay muchos países corruptos, pero digo, hay indicios de que hay una necesidad, como si hubiese por parte de las sociedades hartas de que todos sus procesos políticos terminen en hechos evidentes de corrupción y que nunca se juzgue. Y hay como una suerte de predisposición a un paradigma ahora los derechos humanos hay son una predisposición, la corrupción, claro. O sea, no sé si es un derecho humano, pero absolutamente, es un problema con el cual ya no podemos seguir viviendo en sociedad. Como fue en los 70 con los derechos humanos, que ahora no se permite decir que fueron menos de 30.000 porque está prohibido, por más que nunca hayan sido 30.000, no importa, pobre pérfido. Termino con esta reflexión. Así como la gente entendió que el Estado estaba para chorear, la gente puede entender que este Estado así como al que llegamos los argentinos, que nos cuesta 50% del PBI, no sirve, y que se lo puede mostrar gráficamente por qué no sirve, y que se puede hacer ese trabajo cultural. Falta que lo hagan, nada más. Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. Jorge Imhoff, bueno, un honor, un hombre experto en comunicación política y un creativo. Y Pablo Rasiopi, bueno, un cineasta. Que lo llamen para que le den. Hasta la próxima hora de Maquiavelo.